Hola, estimados oyentes. Soy Ricardo Martín, director de Salud Mental en Radio Libertad. Les espero todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Salud Mental, porque sin salud mental no hay felicidad posible. Para ello recibimos hoy, es un honor para nosotros, un placer, en el espacio de AMAI TLP al coordinador de psicólogos de la Fundación AMAI TLP, Fernando Sánchez, que ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones. Bienvenido a estos estudios, querido Fernando. Ya sabes que estos micrófonos están a disposición de la gente maravillosa de AMAI TLP. Muchas gracias, Ricardo. Un placer. Pues vamos a ello. Vamos a hablar hoy de formación. Es un tema muy importante, Fernando, porque te diré que en los programas anteriores la formación de los profesionales aparece como una prioridad, una necesidad. Hemos tenido empresarios del sector, por ejemplo, de las residencias, quejándose amargamente de que no encuentran profesionales de salud mental. Cada vez es verdad, y tú creo que lo has señalado aquí en alguna ocasión, hay una mayor especialización. No se puede hablar en general de psicólogos o de psiquiatras, sino realmente tiene que haber una formación específica, una gran especialización, que es a lo que se va, ¿no? Y realmente los expertos o directivos de empresas que cito, cuidadores también, esas personas maravillosas que se ocupan de pacientes y de estar a su lado toda la vida, todos ellos ponen de manifiesto la falta de profesionales cualificados. También sabemos que la demanda de psicólogos, psiquiatras se ha disparado como efecto del agravamiento de la salud mental entre nosotros, un hecho ya constatado, una verdadera realidad, una dura realidad que desde todas las instituciones, los institutos de opinión, los sondeos que se realizan, todos confirman que efectivamente estamos ante una oleada, una pandemia, podríamos decir, de salud mental. Y utilizo aquí el término pandemia fundadamente como lo utiliza la OMS, porque hay un momento en el cual un tipo de patología, un tipo de pues pasa a ser pandemia. Y yo creo, y así lo diagnostica también la OMS, pues que estamos probablemente ante una pandemia de salud, de trastorno mental derivado de la otra pandemia de la COVID-19. Así que aquí está la Fundación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad para formar personal cualificado en TLP, y de eso vamos a hablar. Fernando, ya sabemos que el peregrinaje de personas con trastorno límite es un calvario. Aquí mismo hemos escuchado testimonios en ese sentido. Servicios médicos, psiquiatras, psicólogos que diagnostican mal o tarde, prolongan el sufrimiento de los afectados por TLP. Por tu experiencia clínica continua, en tu consulta, ¿este camino de frustración es el que tú te encuentras? Sí, desafortunadamente suele ser una circunstancia habitual que provoca mucho desgaste, mucha desconfianza, poca adherencia a los tratamientos y provoca mucha confusión también entre los familiares que ya no saben a dónde acudir. Fíjate algunos detalles. Los pacientes con trastorno límite de personalidad se denominan o se les llama pacientes de puerta giratoria. Caramba. Por el número de recursos y profesionales que consumen. Es verdad que son pacientes de difícil manejo clínico, especialmente para los que no los conocen, porque tienen dificultades para crear unas condiciones de vinculación en el espacio de terapia, ponen muchas resistencias inicialmente al tratamiento, cuestionan de alguna manera la direccionalidad y las directrices de los objetivos de terapia, y son pacientes que parecen que tienen mucha resistencia al trabajo. Entonces, tanto es así que hay muchos profesionales que directamente no quieren trabajar con ellos. Claro. Y que se sienten muy incómodos y muy interpelados con este tipo de pacientes. Hay una investigación de un especialista pionero en el estudio y en el tratamiento del trastorno límite de personalidad, un psiquiatra de Zaragoza que se llama Vicente Rubio, que básicamente hizo una investigación que decía que los pacientes con trastorno límite de personalidad, desde que afloran los primeros síntomas, que suele ser en la preadolescencia, hasta que empiezan a tener un tratamiento especializado, pasa de media 8 años y medio.
Si esto lo pensáramos en cualquier otra enfermedad, en una diabetes, en un cáncer, en una enfermedad autoinmune, estamos hablando de un ciclo de enfermedad y de un ciclo de la persona con efectos absolutamente devastadores. Pues en el trastorno límite de personalidad es lo mismo. Es verdad que estos datos son del 2013, seguramente se han minimizado, pero cualquier paciente y cualquier familiar te hablará del peregrinaje hasta que realmente están en el momento madurativo y están en el momento de abordar la problemática y sobre todo de encontrar profesionales potentes que les puedan ayudar. Deduzco que es muy importante la especialización en el caso de los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Y es que varía tanto el tratamiento que necesita una persona diagnosticada de TLP de otros tratamientos para trastornos distintos. Hablamos de trastornos incluso duales, que llamáis vosotros, ¿no? Pero que probablemente, porque a la hora del diagnóstico puede haber una confusión, de manera que tiene que ser un psicólogo experto, supongo, ¿no? ¿Hay una variación grande entre unos tratamientos y otros? Bueno, lo primero es que la especialización es fundamental en cualquier disciplina médica, porque implica que el profesional va a conocer en detalle la patología, las particularidades de la enfermedad, va a saber hacer un diagnóstico diferencial, va a saber el nivel, el subtipo y el nivel de gravedad que tiene el enfermo, va a saber el momento en el que se encuentra también los familiares y sobre todo va a tener una gama amplia de recursos y de herramientas terapéuticas para poder dar una respuesta contundente a la situación emocional y psicológica del paciente. El tratamiento, por supuesto, varía. No es una psicoterapia tradicional, no es una psicoterapia normal, básicamente porque un trastorno de personalidad es un patrón de funcionamiento rígido, en ocasiones muy disruptivo y muy errático de la persona, y una psicoterapia especializada debe abordar muchos niveles constitutivos de la personalidad que están sin formar o están en una configuración disfuncional. Podría ser la integración del cuerpo, por supuesto. El trastorno límite no tiene una buena relación con su cuerpo, muchas veces es el foco directo desde donde se producen las autoagresiones y también el anclaje relacional sobre su sí mismo, que no está construido. Tiene que aprender a manejar todos los impulsos primarios, que son defensas impulsivas de percibir la realidad como un todo nada o entender la posición de seguridad desde un estado de supervivencia. Tiene que aprender a construir y organizar la vivencia de sí mismo, su yo más primario, que es lo que define su autoconcepto, su autoestima, su autoimagen y, por tanto, en última instancia, toda la relación consigo mismo. Tiene que aprender a mentalizar, que es básicamente reconocer los estados emocionales en un otro y aprender a personalizar un discurso que le responsabilice. Tiene que aprender a tener una relación fluida, sintónica y de seguridad con un otro diferente, sin que se vea agredido o interpelado en su propia posición de seguridad o ideológica. Tiene que aprender a vivir su hipersensibilidad, tiene que aprender a identificar sus propias emociones y, por supuesto, aprender a regularlas cuando está muy excitado o cuando está muy desvitalizado. También a aprender a crear un movimiento de vitalidad. Y luego tiene que aprender a gestionar todos los mecanismos evitativos autodestructivos que tiene para paliar un poco el sufrimiento psíquico. Y lo más importante, el paciente tiene que tener conciencia de problema, tiene que tener un mapa y una cartografía de qué le ocurre, cómo se puede resolver y sobre todo tiene que ser un agente activo en su proceso de recuperación. Muy bien, esto es la descripción, de alguna manera, Fernando Sánchez, coordinador de psicólogos de AMA y TLP, esta descripción, digamos, de por qué es necesario, imprescindible, el que los psicólogos, psiquiatras estén especializados. Y es difícil encontrar profesionales bien formados en España. Tienen razón
las familias y afectados por enfermedades mentales. ¿Es esta la situación? Realmente es difícil encontrar estos profesionales, en este caso, especializados en trastorno límite de la personalidad. Bueno, afortunadamente la situación está cambiando. Es verdad que como es una patología con alto nivel de incidencia y que tiene una prevalencia cada vez más grande y que va saturando los recursos de la red de salud mental y llegando a la consulta privada, especialmente en las grandes ciudades ya ha habido diseño de unidades de especialización que va formando a profesionales, y sobre todo la clínica ya ha detectado que es una patología que tiene que ver con el sufrimiento de la sociedad moderna y que mucho de las características y del estilo de vida que nosotros tenemos provoca que se configure esta forma de enfermar psicológico. Por lo tanto, una vez que está esto detectado, pues el nivel de conocimiento medio de esta patología va a un aumento. La realidad que nosotros nos encontramos en la asociación es que las grandes ciudades en España ya van teniendo toda una estructura de clínicos especializados y dan una respuesta potente a la demanda de estos pacientes, y todavía pues nos queda mucho trabajo por ir llegando a todos los niveles de propagación. Y a todos los rincones de España. Supongo que tú has diagnosticado muy bien la situación. Es evidente que en Madrid, Barcelona, Valencia, supongo, Sevilla, pues realmente no es muy reciente la incorporación de especialistas, pero sin duda cada vez más, y desde luego en hospitales, por ejemplo, unidades hospitalarias, pues sí que ha crecido la atención por la demanda, simple y llanamente, porque la demanda es tremenda, es atroz. Entonces, lógicamente, ha crecido. Pero AMAI TLP, por su parte, ha dado respuesta a esta problemática, a esta situación y a esta deficiencia, podríamos decir, de expertos, de profesionales expertos, y organiza unos cursos presenciales para especializar a profesionales psicólogos. Háblanos, Fernando, de estos cursos. ¿Cuáles son, síntesis, los contenidos del programa y quién los imparte? Bueno, lo primero, desde el inicio del proyecto de la asociación, la formación de profesionales ha sido una de las prioridades. Siempre se ha visto que una de las mejores medidas preventivas era formar a los profesionales para que tuvieran mayor capacitación y mejoraran la atención. Y esto es desde la idea primaria, desde el origen del proyecto, ¿no? Llevamos ya 7 años haciendo formación, cursos de formación. Hacemos 2 al año, uno que coincide en torno a estas fechas, octubre-noviembre, y otro que coincide entre abril y mayo. Y bueno, básicamente lo que hacemos es modularmente ir abordando temáticas de una manera muy práctica, teórico-práctica, pero con un sentido orientativo para que los clínicos se vean en realidad de las dificultades y las situaciones que se van a ver con un paciente con trastorno límite, y lo que se busca es que vayan viendo distintas situaciones y vayan adquiriendo herramientas terapéuticas. El programa está diseñado, como te digo, en módulos. El primero, por ejemplo, es una introducción al trastorno que hago yo, y se llama Más allá del síntoma, que es básicamente intentar explicar que la cúspide del iceberg es la manifestación sintomatológica, que además tiene muchos subtipos y muchos niveles de gravedad, y entender todo lo que hay debajo y todos los mecanismos y toda la estructura que provoca y que mantiene la enfermedad, que es donde hay que enfocar mucho el tratamiento. Luego tenemos la suerte de contar con la jefa médica del Hospital Rodríguez Lafora y una psicóloga clínica de su equipo, Ana Mena, y la psicóloga Fátima Marcó, que nos van a hablar un poco de cómo es toda la creación del vínculo y el setting terapéutico y todo el encuadre de terapia en el ámbito hospitalario, que es muy importante para estos pacientes. Luego tenemos a nuestra compañera, psicóloga colaboradora de la asociación, Ana Cavadas, que nos va a hablar de la teoría del apego, la mentalización y las formas de relación e intervención grupal, que es uno de los espacios donde el paciente genera muchas dificultades, en los espacios de pertenencia y en las relaciones y en las dinámicas convivenciales. Luego tenemos a Ángeles Pérez, que es una psicóloga del Centro de Atención a Drogodependencia de Mejora del Campo, que nos va a hablar del diagnóstico diferencial, de la patología dual y el abordaje desde los centros de atención a drogodependientes. Muy bien.
Luego tenemos una genetista muy vinculada al proyecto que se llama María José Trujillo, que nos va a hablar de epigenética y TLP. Y luego tenemos a otra colaboradora del proyecto, Diana Torres, que nos va a hablar del modelo de trauma complejo, que es una de las enfoques de entendimiento que entiende un poco la patología desde un desarrollo postraumático, como un desarrollo en el que la persona crea la enfermedad desde haber estado expuesto de una manera persistente y continuada a situaciones de estrés, especialmente en la primera infancia. Luego tenemos otro compañero de la asociación, muy bien formado, Miguel Ripoll, que va a hablar del modelo de la disociación estructural, que es un modelo neurobiológico y del encuadre americano que nos habla de un subtipo de forma de enfermar que coincide mucho con el trastorno límite. Y luego pues hay una última sesión que vuelvo a dar yo, que es como una sesión clínica que se habla de habilidades del terapeuta y herramientas concretas para el trabajo clínico con estos pacientes. Muy bien, completísimo, Fernando. ¿En qué fechas están previstos estos cursos de especialización y qué lugar? ¿Dónde se celebran? Bueno, son ya, porque son el 5, 12 y 19 de noviembre. Bravo, está ahí al lado. Y los hacemos en sesiones de mañana y tarde, son sábados de 10 a 2 y de 4 a 8. Esta sesión todavía va a ser online, pero los cursos siempre se hacen de manera presencial en la sede de AMAI, muy bien. En la calle Coslada 7, bajo B. Y bueno, pues... Coslada 7, bajo B. Y para inscribirse, Fernando, hay que llamar a AMAI TLP o simplemente, bueno, pues se puede a través hacer de la página web está toda la información. Aquí la hemos dado al principio de nuestro programa, de este espacio patrocinado que nos ayuda tanto a mantener este programa. Al principio de este rincón de sabiduría que llamo yo, hoy mucho más con Fernando Sánchez, coordinador de psicólogos de AMAI TLP, una competencia extraordinaria y una capacidad de explicación y de contarlo las cosas realmente elogiable. Así que te agradecemos mucho, Fernando Sánchez, tu presencia en este rincón de AMAI TLP. Hasta una próxima ocasión y que sean un éxito estos cursos de formación, porque eso va a ir a favor de los pacientes, de las familias, de los cuidadores. Así que enhorabuena por esta iniciativa y adelante y mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio y por darnos voz que se necesita. Muchas gracias a vosotros. Gracias.